Y él sigue aguantando las cosas, pronto van a pedir su salida del país. Yo no sé qué va a pasar ya con el fiscal. Don Jorge Bracamonte, bienvenido, gracias por estar acá. Invitación, sí, efectivamente, un colectivo muy amplio de organizaciones de sociedad civil, así como de partidos políticos democráticos, lo que venimos sosteniendo es que la situación del actual fiscal de la Nación ya es insostenible, no puede permanecer un minuto más, le está haciendo un daño terrible a esta institución y creemos que es finalmente el desenlace de algo que ya se había previsto, ¿no? Estamos frente a una persona que en verdad no reunía las condiciones para ejercer tan alta función. Ahora, tiene que darse cuenta el fiscal de la Nación que ya no tiene respaldo, ¿no? Porque en algún momento se decía, bueno, el sostén, el respaldo de Pedro Gonzalo Chávarri era la Fuerza Popular y el APRA en su momento. El APRA ya salió a darle la espalda y Fuerza Popular también. Que es una situación irregular porque justamente el Ministerio Público y el cargo del fiscal de la Nación debe mantener una independencia absoluta de los partidos políticos y lo que se hizo muy evidente desde el inicio de la gestión del señor Chávarri era que contaba con el soporte político de las bancadas de Fuerza Popular y el Partido Aprista, al punto que han hecho es blindar las acusaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República para impedir la posibilidad de la salida del señor Chávarri del cargo, ¿no? Creo que este ha sido un soporte político que pone en cuestión incluso la independencia del propio Ministerio Público. Es verdad. Deme un segundo, señor Bracamonte, por favor, porque estamos en línea también con Andrés Robles, que es integrante del colectivo Peruanos en Madrid. Esto no solamente ha indignado a los peruanos que estamos aquí, radicando en nuestro país, sino también a quienes están en el extranjero. Don Andrés Robles, bienvenido al programa. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación, por transmitir también la indignación que sentimos las peruanas y peruanos que estamos en el extranjero, 3,5 millones de peruanos que hemos tenido que emigrar por diferentes motivos de nuestro país y que recibimos pues estas noticias de impunidad, de corrupción, de bravuconería frente a la población y que nos indigna, ¿no? Y que estamos organizándonos para expresar nuestra indignación de modo independiente, sin vinculación a organizaciones políticas, de manera totalmente espontánea, ¿no? Que estamos organizándonos para poder expresar esta indignación que sienten millones de peruanas y peruanos en el mundo. Esta marcha que ustedes realizan es una marcha en contra de la corrupción, es una marcha en contra del fiscal Chávarri, es una marcha en contra de los fiscales Domingo Pérez. ¿Cuál es el origen de esta marcha? Bueno, en realidad es una concentración que se va a hacer en la mítica Plaza de Sol de Madrid, una plaza que ha sido pues la sede de numerosas expresiones de descontento frente a diferentes cosas en el mundo, ¿no? En realidad la concentración es contra la corrupción en el país, contra el fiscal Chávarri. Queremos que se vaya, queremos que deje ese cargo, que ese cargo debe ser asumido por personas que quieran luchar por la justicia, que quieran sanear el país, un país tan rico en recursos naturales, tan rico en gente creativa y solidaria, pero que a la vez empobrecido, no solo por estas malas autoridades, sino también por estas empresas que se coluden y que hacen que la corrupción haya pervivido y haya sido una forma de gobernanza tantos años en nuestro país. ¿Cuántos peruanos más o menos estamos hablando que ahí en Madrid se van a reunir para esta marcha o esta reacción ciudadana? La convocatoria ha sido convocada de manera abierta, aunque de manera también espontánea y rápida. En Madrid, dentro de la circunscripción del Consulado de Madrid, convivimos alrededor de 64,000 peruanos. Se harán presentes quienes quieran manifestarse contra estas circunstancias que está pasando en nuestro país. Nosotros los peruanos en el extranjero no estamos ajenos a lo que pasa en nuestro país porque nos afecta, tenemos familia y además tenemos un vínculo muy fuerte con nuestro país. Nunca dejamos de ser peruanos a pesar de que estamos viviendo y contribuyendo también en una sociedad diferente a la que nos ha dado nacimiento, ¿no? ¿Cuántas personas nos congregaremos? Esperemos que sean muchas y que podamos expresar de manera pacífica, democrática y clara nuestro rechazo a la corrupción y a esta forma de gobernanza que año tras año viene haciendo tanto daño a nuestro país.
Una pregunta final, don Andrés Robles. Sí. Esta información, estas cosas que están pasando en el país, estas decisiones que se están tomando en el Ministerio Público, el Ejecutivo, el Congreso, no solamente involucra a los peruanos, sino nos da una imagen a nivel internacional. ¿Cómo está llegando a los españoles esta información del Perú? ¿Lo observan ellos o nos están pasando desapercibidos? No, nos están observando. De hecho, ayer el diario El País saca una comunicación, una noticia respecto a la destitución de los dos fiscales, Pérez y Vela. Y hoy el mismo País saca una noticia respecto a que han sido restituidos. El mundo, la prensa y los medios internacionales están mirándonos, están viendo qué cosas hacemos y cómo reaccionamos a lo que pasa, ¿no? De hecho, yo he recibido estas noticias a través de grupos de chat de WhatsApp, que no son grupos de peruanos, sino grupos de gente española que está también al tanto, está dándonos ánimos para que podamos seguir, ¿no?, en esta manifestación y poder hacer de que esta oportunidad histórica que tiene el país de cambiar, de dejar de lado esas prácticas corruptas, mafiosas, se pueda de una vez llevar a cabo y que podamos cambiar nuestro país, ¿no? Nosotros creemos que es una oportunidad histórica. La historia nos está abriendo una ventana de oportunidad en la que ningún partido político se ha puesto a la altura, sino que es la población la que ha salido, tanto en el país como fuera del país, a manifestarse en contra de todas estas cosas. Nosotros decimos que estamos hartos de toda esta podredumbre en la vida política, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, como en el Poder Judicial. Y felizmente todavía hay fuerzas como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras que están convocando y se están poniendo de lado de la verdad y de la justicia, ¿no?, que es lo que queremos también desde el extranjero. Lo que queremos es que nuestros hermanos y hermanas en el Perú vivan bien, porque nosotros también nos sentiremos bien y nuestros aportes económicos hacia el Perú, vía remesas económicas que enviamos, que cada año pasan los $1.000 millones, sirvan no para la corrupción, sino sirvan para la mejora de las condiciones de vida de nuestros hermanos y hermanas. Desde el colectivo Peruanos en Madrid creemos que tenemos una responsabilidad también para hablar y congregar a la gente, que lo vamos a hacer hoy en la Plaza del Sol a partir de las 7:30 de la tarde. Muy bien, muchas gracias, don Andrés Robles, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias y un abrazo y fuerza en esta lucha contra la corrupción desde todos los sectores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también. Entonces, ahí está, los peruanos en Madrid han decidido también manifestarse, hacer una marcha en una plaza histórica de esta ciudad española. Y bueno, eso y lo que preocupa además es la imagen, ¿no? Por eso yo le decía, una cosa es que los peruanos estemos preocupados, pero que en el extranjero ya nos empiecen a ver con estos problemas graves, siempre golpea, ¿no? Es impresionante porque algo que preocupa en el exterior es justamente las garantías para que las investigaciones puedan darse debidamente, digamos, en el país, en estos casos de corrupción. Esto lo hemos visto en distintos momentos y recientemente cuando fuimos una delegación peruana a Montevideo justamente a ver el tema del pedido de Alan García de asilo político. Y la preocupación central era esa, el sistema de justicia y cuál era el nivel de precariedad o no, ¿no? Y lo que estamos viendo muy lamentablemente es que quienes debieran ser quienes le den fortaleza al sistema de justicia y al Ministerio Público, en este caso, más bien han venido minándolo. Nosotros hemos planteado una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima ya el 25 de septiembre, y esta no ha sido procesada debidamente. Y entendemos, desde nuestro punto de vista, que esto está siendo detenido por la propia Junta del Colegio de Abogados de Lima. No hay razón para detener esta denuncia, que entiendo ya había sido procesada por el propio Comité de Ética del CAL. Yo hago un llamado de atención en estas circunstancias. Creo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, como el Colegio de Abogados de Lima, tienen herramientas importantes para poder darle salida a una situación tan crítica como la que estamos enfrentando. Sin duda. Sería interesante, Giselle, saber qué es lo que está pasando en el Colegio de Abogados de Lima. Recuerden que inclusive hubo un reclamo del propio fiscal de la Nación por la investigación que se le estaba haciendo, y él mismo cuestionó a quien está a la cabeza del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Así que sería interesante saber en qué está ese tema también. Ahora, ustedes plantean la renuncia a
de Pedro Chávarri a Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público, como lo dice José Domingo Pérez? Él tiene que renunciar al cargo que viene ejerciendo como fiscal de la Nación en este momento de manera inmediata, porque él ha cometido varias situaciones que son absolutamente irregulares y van contra el mandato del Ministerio Público en el sentido de enfrentar la corrupción, en el sentido de garantizar la independencia de los fiscales en las investigaciones que vienen realizando, porque él ha intervenido directamente y ha intervenido además en procesos de investigación en los que él está involucrado y él también forma parte de los investigados. Esta situación es absolutamente anómala, ¿no? Creo que por un mínimo de decencia correspondía al fiscal de la Nación dar un paso al costado, así como lo hicieron en el caso del Poder Judicial, en su momento, quien era presidente del Poder Judicial. Ahora, el tema también es quién asume, ¿no? ¿A quién le correspondería asumir? Porque el propio Pablo Sánchez ha dicho que a él no le interesa regresar a ser fiscal de la Nación, y creo que sería lo apropiado, porque si en algún momento la izquierda y la derecha peruana se estuvieron enfrentando para ver quién era su fiscal favorito, estaba entre Pablo Sánchez y Chávarri. Creo que no correspondería en esta situación. Creo que tenemos que trascender a estas formas de polarización que se plantea en particular desde el Congreso de la República. Estamos frente a una situación en la que tenemos que fortalecer al Ministerio Público, ¿no es cierto?, para poder enfrentar a una corrupción que ha penetrado al sistema de justicia. O sea, hay operadores de la corrupción operando dentro del sistema de justicia, y esto es muy delicado. En ese sentido, la exigencia ciudadana también ha sido, en la conferencia de prensa que hemos hecho hace el primero de este mes y este año, hemos planteado la exigencia de la presentación de la declaratoria de emergencia del Ministerio Público, porque hay que reformarla. ¿Qué es lo que está planteando el presidente de la República? Y eso ha sido rápidamente retomado por el presidente de la República, y el día de ayer hemos visto que ha presentado el proyecto de ley. Tenemos que entrar al detalle de ese proyecto de ley, tenemos que ver que hay efectivamente participación ciudadana. Creo que una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción hoy es la participación ciudadana. Creo que no hubiéramos llegado a la situación a la que hemos llegado, afortunadamente, si es que no hubiera habido una ciudadanía movilizada permanentemente en las calles. Sin duda. Yo creo que no contaron con la reacción de la gente, inclusive el mismo 31 cuando toma la decisión Pedro Chávarri. Sí, y en todos los procesos, en el proceso de investigación del caso Lavajato, yo creo que esto es importante. Si nosotros tomamos un poco de distancia, debemos valorar que en el caso peruano se está avanzando en este caso de mega corrupción, a diferencia de otros países. En otros países en la región, el avance ha sido mínima, excepto en el caso de Brasil. En todas partes se reconoce que el trabajo que vienen haciendo fiscales como José Domingo Pérez y el fiscal Rafael Vela ha permitido apuntalar, digamos, las investigaciones de este caso. Y eso es importante y hay que valorarlo. Creemos que no todo está perdido en el sistema de justicia. Tenemos a operadores importantes, valiosos, como los que hemos mencionado, pero hay que fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público y hay que reformarla de manera urgente. En ese sentido, la declaratoria de emergencia es importante porque nos da un plazo para poder introducir cambios fundamentales, y no solo de personas como ocurre con el fiscal Pedro Chávarri, porque tendría que no solo renunciar él, sino también la Junta misma de Fiscales. Claro, ¿no? Eso es lo que plantea el pedido de emergencia del Ministerio Público del Ejecutivo, ¿no es cierto? Que la Junta de Fiscales dé un paso al costado y que entren los suplentes a formar parte de una especie de comité transitorio que elija en 3 días a un fiscal de la Nación provisional. Claro, porque hay que recordar que en el caso de los CNM Audios no solo ha estado, digamos, involucrado el señor Chávarri, digamos, a partir de lo que él en su momento quiso negar, ¿cierto? Razón por la cual nosotros planteamos la denuncia en el Colegio de Abogados de Lima, sino también otros miembros también están, por lo menos, mencionados. Bueno, ¿qué es lo que vaya a pasar? Yo no sé, pero no le veo salida al fiscal de la Nación, teniendo en cuenta que ya no tiene respaldo por ningún lado. O sea, ya no cuenta con el blindaje
Y hay que señalar que esto se produce, este retroceso de las fuerzas en el Congreso cuando los señores Almanza y Paucar informan a la ciudadanía que ellos no van a aceptar, no van a asumir ese cargo, ¿no? Pero ellos no también es que toman lo esta hayan hecho decisión. de motu propio. Claro, esta decisión es por la presión del propio pueblo que salió a las calles, porque recuerden que el día 31 ambos estuvieron a diestra y siniestra del fiscal de la Nación. Es que no podíamos atentar bajo ningún punto de vista contra las investigaciones que venían llevando tanto José Domingo Pérez como el fiscal Rafael Vela, ¿no? Creo que la decisión del fiscal Chávarri colocaba en una situación muy delicada las investigaciones, las negociaciones con el Brasil, con Odebrecht, y además ponía en debilidad la colaboración de testigos claves que en el proceso se habían allanado. Es cierto. Ahora, todavía se ha puesto en tela de juicio el tema de los acuerdos, ¿no es cierto? Leía yo que el fiscal Vela señala que puede haber un retraso, ojalá que no haya retraso con el tema de los acuerdos, pero sí que haya transparencia. No se va a poder dar a conocer los detalles de los acuerdos porque es ilegal. Exacto. Pero sí se puede conocer más de estos temas, ¿no es cierto? Exacto, sí. Yo creo que la ciudadanía, el país tiene derecho a estar debidamente informado, como tú señalas, no sobre los detalles, porque esto es algo que se debe mantener en reserva, pero sí sobre los aspectos generales de la negociación. Ok, señor Bracamonte, muchísimas gracias. Nada, convocarlos hoy a las 6 de la tarde en punto en la Plaza San Martín. Desde ahí miles de ciudadanas y ciudadanos nos vamos a movilizar para expresar nuestro profundo rechazo a lo que viene ocurriendo en el Ministerio Público y planteando la renuncia inmediata del fiscal de la Nación, señor Pedro Chávarri. Muchas gracias, señor Bracamonte.